Seguimos con el módulo 2 de OptiTest de molde. Vamos a ir a pieza, nueva pieza, crear rectángulo y ponemos nombre de pieza, ejercicio 1, 50 por 50. Ok. Vamos a ir a fijar la nueva línea base, que ya lo vimos. Y vamos a ir con la nueva herramienta, que es línea mitad de pieza. En nuestra línea mitad de pieza podemos abrir y ir modificando la mitad de la pieza. Vamos a mover el punto con atajo M y se nos refleja del otro lado. Entonces ponemos abrir mitad y se nos abre la pieza modificada de los dos lados, pero después ya no podemos volver a modificar porque se nos hace asimétrico. Vamos a ir con la próxima herramienta, que es herramienta línea de espejo. Abrimos y podemos ir modificando. Mover punto y se nos modifica del otro lado, pero ya no podemos abrir la pieza, así que si lo queremos modificar asimétricamente tenemos que eliminar el punto central. Vamos a ir de nuevo a fijar línea mitad de pieza. Vamos a crear un punto proporcional 0.5 arriba y abajo y modificamos de un lado de una manera con mover punto y del otro lado lo vamos a modificar diferente. A modo de ejemplo, sin medida, si nosotros abrimos la pieza, fijar línea mitad de pieza de un lado, de izquierdo hacia derecho, en sentido horario, se nos va a reflejar el lado izquierdo. Si hacemos de derecho a izquierdo, se nos va a reflejar el lado derecho. Lo mismo pasa con la otra herramienta de línea espejada. Si vamos de izquierdo a derecho, se nos modifica el lado izquierdo y de derecho. Vamos a alinear la línea de dirección de línea base y con la tecla T de texto anotamos nuestras herramientas, línea mitad de pieza y línea espejada. Vamos a OK. Se nos abre la ventana de propiedades. Vamos a modificar las propiedades, vamos a archivo, guardar como. Este sería el primer clase del módulo 2, así que módulo 2, clase 1. Guardamos. Vamos a ir a pieza, nueva pieza, crear rectángulo de ejercicio 2, 50 por 50. Ok, vamos a la herramienta para crear un punto 0.5 proporcional, 1.5 de cada lado y Z para deshabilitar comando. Vamos a la herramienta de pinza y creamos nuestra primer pinza. Se nos abre la ventana de propiedades. Podemos cambiar la profundidad de la pinza y el ancho de nuestra pinza. Seguir cambiando el largo, también el ancho. Vamos a atributos de punto, línea de rastro para poder ver la modificación. Si nosotros modificamos el ancho, se nos va a cerrar nuestra pieza y la modifica.
la dejamos en 0, cierra nuestra pinza. Y nuestra línea de arrastre nos permite ver. Entonces, si cerramos la pinza, se nos cierra la pinza y nos marca con nuestra línea de arrastre. Vamos a mover nuestra pinza seleccionando el punto final, se nos abre la ventana de propiedades y podemos moverla en negativo, positivo, -3 hacia la izquierda. Se nos abre la ventana si queremos centrarla, ok. Y volvemos hacia la derecha en positivo, 5. Y se nos corre hacia el costado. Vamos de nuevo, si queremos correrla, corremos todos los puntos de la pinza o solo la pinza de la terminación de nuestra pinza. Movemos al centro. Vamos a crear otra pinza. También podemos ir con los atributos de punto, crear la distancia. 4 de ancho. Y al largo lo mismo, podemos modificarlo. Vamos a cerrar nuestra pinza y se nos modifica la pieza donde cerremos nuestra pinza. Con la herramienta de texto vamos a anotar las herramientas que acabamos de utilizar. Crear pinza, mover pinza y cerrar pinza con sus propiedades, ¿no? Vamos a correr la ventana de... Vamos a correr nuestro texto en negrita y modificamos el tamaño. Guardamos. Vamos a abrir otra pieza. Crear rectángulo. Ejercicio 3. Vamos a ver la herramienta de piquetes con atajo N. Nuestro piquete es igual que los anteriores, el siguiente vamos a poner a 2 centímetros. Para los ruedos podemos hacer doble clic y tenemos las propiedades del piquete. En principal tenemos la distancia y en principal podemos modificar las propiedades. Tenemos nuestra ventana que si acercamos podemos agrandarlo o achicarlo. En el centro lo mismo. Tenemos el piquete en T, en B, en I, en L, en U y un cuadrado. Podemos modificar la profundidad de nuestro piquete, el ancho de nuestro piquete, y podemos ir modificando la profundidad y el ancho según el piquete que necesitemos. Vamos a ir a Z, deshabilitamos el comando. Vamos a la herramienta de arco con atajo A y seleccionamos con un punto izquierdo, un clic izquierdo, otro clic izquierdo y tenemos nuestra figura para hacer el arco. Podemos cambiar el contorno o un nuevo arco. Tenemos un nuevo arco, siempre de izquierda hacia derecha en sentido horario. Ahí podemos cambiar el contorno para hacer cuellos o zigzag. O ir redondeando nuestras caderas. Entonces, si lo hacemos al revés, nos borra toda la pieza y solo nos queda la curvatura.
Vamos a la letra T de texto para escribir nuestras herramientas. Arcuatajoa. Cambiar contorno y nueva línea de arco. Ok. Y los piquetes. Las propiedades de nuestros piquetes. Ponemos OK. Tenemos las propiedades del texto. Vamos a guardar. Vamos a nueva pieza, crear rectángulo. Ejercicio 4, 50 por 50. Ahora cambiamos a largo 60 y ancho 30. Vamos a rotar la pieza con la línea base. Vamos a la letra U para hacer un punto sobre el contorno de 14 centímetros, otro más de 14. Z para deshabilitar comando y vamos a la nueva herramienta de crear onda. Hacemos un clic en el primer punto, un clic en el segundo y se nos arma la sisa de nuestra manga. Vamos a simular esta manga. Redondeamos un poco en el codo. Vamos a espejarla. Y con la herramienta onda nos podemos hacer una manga. Modificamos también el largo de nuestra manga, que puede ser de 21. Z para deshabilitar comando y suprimimos. Si nos queda en curva y no está en curva nuestra propiedad, con la herramienta de mover, movemos nuestra línea y acomodamos para que quede centrada. En este caso no vamos a cerrarlo, simplemente vamos a borrar el punto despejado. Creamos un piquete. En este caso es a modo de ejemplo, no tenemos medidas. Podríamos poner el piquete de los ruedos, pero no tienen las costuras agregadas todavía y nos quedaría faltante de tela para el ruedo. Esto es a modo de ejemplo de las herramientas que vamos a ir utilizando. Pero lo dejamos con control Z y lo dejamos como estaba. Vamos a guardar. Vamos a copiar y pegar esta manga. Vamos a ver otra herramienta que se llama movimientos múltiples con atajo Q. Con esta herramienta podemos seleccionar múltiples puntos y subirlos, bajarlos, correrlos. Pero quería mostrarles que con esta herramienta, si subimos 10 pero utilizamos la otra herramienta que es P para paralelo, va a ser mejor para alargar o acortar, porque el punto múltiple sube el mismo punto, el mismo ancho, no modifica el ancho, sube el mismo que ya tenía en el puño, lo sube. Entonces nos quedaría más ancho de lo que debería la manga.
Vamos a verlo con otro ejemplo. Vamos a pieza, ahora vamos pieza, nueva pieza, crear rectángulo. Le ponemos 5. Vamos a rotar la pieza y con la letra M movemos el punto. Z para deshabilitar comando, copiamos y pegamos. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Nosotros con el movimiento múltiple podemos mover nuestros puntos y a subirlos, los podemos subir a 30, por ejemplo. Pero sube del mismo largo que tenía nuestro puño. Si me explico, si nosotros subimos y nos queda el mismo tamaño, nos va a quedar muy ancho. Con la letra P vamos a crear paralelo y subimos la misma medida, 30. Z para deshabilitar comando y borramos los otros puntos. Y acá tenemos un mejor ejemplo de lo que les decía. Si nosotros utilizamos el movimiento múltiple para subir o bajar, tenemos que tener en cuenta que la medida que nos sube o nos baja tiene que estar modificada o nos va a subir sin respetar las medidas del molde. Vamos a herramientas, movimiento múltiple con atajo Q. Así que tenemos que estar atentos a modificar la medida. Si la subimos, también la tenemos que achicar para que continúe con la forma del molde, con la forma de la manga, con la forma de una cintura o con la forma de una cadera, que suba con la medida que tiene que subir y que baje con la medida que tiene que subir, porque es un gran error. Vamos a poner la descripción con esta comparación en nuestra pieza de crear paralelo con atajo P. Con la herramienta de paralelo podemos respetar mejor los anchos y la medida de los moldes si los queremos recortar. Ok. Bueno, vamos a guardar nuestro trabajo y vamos a seguir con la clase número 2. Vamos a escribir en la manga la herramienta 1, que esa es muy sencilla. Z para deshabilitar comando. Podemos nueva línea base para que nos quede más corta y guardar nuestro trabajo. Esa es una gran diferencia que hay que tener en cuenta a la hora de usar estas dos herramientas. Guardamos y seguimos en el próximo video del módulo 2.